Bueno, bienvenidos nuevamente a este Medicina y algo más podcast. Tenemos nuevamente de invitado al doctor Teodoro Di Capua, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. Él es cirujano general, urólogo, fellow en urología oncológica del Hospital Oncológico Luis Racetti. Fue coordinador docente del Hospital Domingo Luciani del posgrado de urología, profesor durante más de 14 años, ha escrito numerosos trabajos, es cofundador del World Venezuelan Urologist, que ha realizado 20 webinars en este momento de pandemia, y actualmente trabaja en el Hospital San Rafael Universitario Dexus de Barcelona, España. Bienvenido, Teo, nuevamente a esta segunda parte de cáncer de próstata. Gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, Un orgullo y vamos. un placer estar aquí. Gracias. En la primera entrega hablamos sobre factores de riesgo, qué era el cáncer de próstata, cuáles eran los síntomas. Entonces, vamos a tocar ahora cómo se diagnostica el cáncer de próstata. Sí, esa es la parte fundamental de quizás la transmisión de la información que se le debe dar a la gente, ¿no? ¿Cómo saber que una persona tiene un cáncer de próstata? Porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos donde dicen que, bueno, si tengo un PSA elevado, que es el antígeno prostático específico, tengo un cáncer de próstata. Pues obviamente sí, hay una posibilidad, pero no es lo único que produce el aumento del antígeno prostático. Entonces, el cáncer de próstata realmente, el diagnóstico preciso se hace a través de una biopsia de próstata. Ahora bien, ¿cuándo hacer la biopsia de próstata? Esa es la gran clave, ¿no? Hoy por hoy, todavía tenemos tres cosas fundamentales que nos hacen decidir hacer una biopsia de próstata. Uno, y el más importante hoy por hoy, es la elevación del valor del antígeno prostático específico, que es el llamado PSA. No existe un rango de normalidad en el PSA, porque lo normal no existe. Solo en medicina tenemos lo que es lo más frecuente y lo que está dentro de la campana de Gauss y lo que se va por fuera de las colitas de esa campana de Gauss. Entonces, se considera, dependiendo si estamos en Europa o en América, se considera que un valor de antígeno prostático alrededor de 2,5 a 3, algunos dicen 2 y otros dicen 4, puede ser considerado, entre comillas, normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de esos valores, uno toma en consideración otras cosas y toma la decisión de eventualmente hacer una biopsia de próstata. Entonces, ¿qué hacemos cuando valoramos un paciente para decidir, un paciente que quiere venir a chequearse, un paciente que trae a alguien porque, mira, tiene algún problema o se le subió el PSA? Hacemos un tacto rectal. El gran tacto rectal, el gran miedo que tienen la mayoría de los hombres, es algo que se realiza durante 3 segundos, 4 segundos y nos da una información importante, más allá del tamaño prostático, que obviamente nos dice o nos orienta sobre el tamaño de la próstata. Lo que nos dice el tacto prostático es si eventualmente existe alguna zona dura o aumentada de consistencia con respecto a lo que habitualmente consideramos que es normal, pero fíjense, eso es una valoración muy subjetiva del médico. Más tactos prostáticos hago y más experiencia tengo en detectar si hay alguna zona anormal o no. Obviamente, si uno toca una próstata y está dura como una piedra, pues dice, mira, esto sin duda es una próstata anormal. No cancerosa, sino anormal, porque el tacto es anormal. Yo no puedo decir con el dedo, mira, que hay un cáncer de próstata. Lo puedo sospechar, pero no lo puedo decir. Entonces, hacemos un tacto y ese tacto en líneas generales tiene un valor predictivo positivo, es decir, una posibilidad diagnóstica de un cáncer en el 18% de las personas que tienen el tacto anormal. Es decir, fíjense lo importante. Yo tengo un tacto anormal y tengo que conseguir a 100 personas haciendo el tacto para detectar, saber que 18 de ellas pueden tener cáncer de próstata. Por lo tanto, es un valor complementario o un análisis complementario entre el valor del PSA y el tacto rectal. Y otra prueba que es importante hoy por hoy es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede orientar y decir, mire, con muchísima precisión, con una herramienta que hace 8 años quizás no disponíamos y de la cual no teníamos la información, la Big Data fuerte, hoy por hoy está siendo una de las herramientas más poderosas para ayudarnos a hacer
el diagnóstico de cáncer de próstata. Sin embargo, la resonancia nos orienta, el tacto nos orienta y el PSA nos señala, nos da una alerta, nos señala que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, hoy por hoy, la mayoría de las veces que hacemos una biopsia de próstata, la hacemos porque el tacto prostático está alto, perdón, el antígeno prostático está alto, y está alto en los valores que te dije, por encima de 4. Pero eso no es algo determinante. Por ejemplo, yo tengo un antígeno prostático de 5 y la relación entre una fracción del antígeno prostático que se llama libre y otra sobre total tiene que estar por debajo del 10% para yo tener con más del 50% de probabilidad de saber que este paciente puede tener o ese paciente puede tener un cáncer de próstata. Por lo tanto, tomar la decisión de hacer una biopsia implica muchísimas cosas, que obviamente el análisis se hace en segundos o minutos cuando uno está delante de un paciente, pero estamos analizando una serie de circunstancias, una serie de eventos. No es que si yo tengo un antígeno de 8, bueno, te voy a hacer una biopsia de entrada, no. Tengo que considerar el tamaño de la próstata. Tengo que considerar si tengo o no una resonancia magnética que me diga que hay alguna lesión sospechosa, pero también tengo que considerar la edad del paciente. Fíjate que es una cosa importante. Si yo tomo en cuenta solo el antígeno prostático, tener un antígeno por debajo de 1, hay una probabilidad, un riesgo del 6% de tener cáncer. Fíjate lo que es importante, por eso es que se cruzan muchos análisis de muchas herramientas diagnósticas que tenemos, porque solo el PSA puede ser un valor importante, pero si lo sumo con el tacto y lo sumo con la resonancia, pues obviamente voy a tener la capacidad de tomar una decisión más acertada y evitar biopsias innecesarias, que eso es una cosa importante. La biopsia no es ninguna, aunque lees por ahí en internet que te hablan de lo grave que puede ser una biopsia, no, la verdad es que la biopsia va muy bien y hoy por hoy se hace de una manera que las complicaciones son mínimas y el riesgo para el paciente es mínimo. Sin embargo, es un procedimiento que, como todo procedimiento, puede tener alguna complicación. Las complicaciones son bajas, pero existen. Entonces, en definitiva, utilizamos fundamentalmente hoy por hoy valores de PSA por encima de 4 o de 3, dependiendo de dónde estés, un tacto rectal patológico o alterado, una UME que esté dura la próstata y el valor de la resonancia, el resultado de la resonancia magnética. Con esas 3 herramientas fundamentales, podemos tomar una decisión de decir, vamos a hacer una biopsia de próstata al paciente. Y aquí viene la clave, ¿cómo hacerla? Ok, pero fíjate, si tiene antecedentes familiares, también es un determinante para decidir la biopsia, porque puede ser como tú dices, tiene un valor bajo digamos, no es lo normal, pero tiene un valor dentro de los valores usuales, el PSA, pero si Sí. tiene antecedentes y le tocaste la próstata y está un poco endurecida, Claro, entonces ahí los sí, antecedentes cobran importancia. claro. Incluso de entrada, cuando uno ni siquiera ha tocado al paciente, ni le ha visto el PSA, uno puede considerar ya viendo un paciente decir, mira, este paciente es un candidato a una biopsia de próstata. Si hay un paciente que tiene 2 hermanos con cáncer de próstata, como hablamos en el podcast anterior, tiene 6% más de probabilidad de tener un diagnóstico de cáncer de próstata. Y esos pacientes, como pesquisa general, como screening, que además en la medicina todo es dudoso y todo es controversial, hay grupos que les gusta hacer screening y a otros grupos que no les gusta hacer screening o pesquisa, pero se dice que las pesquisas empiezan a los 50 años, pero tienen que bajar a los 45, 40 años, dependiendo si tienes factores de riesgo. Si tienes un padre y un hermano con cáncer de próstata, bajas a 45 años el momento de hacer un antígeno prostático. Si tienes 2 hermanos con cáncer de próstata, tienes que bajar a 45 años a hacer un tacto prostático, un antígeno prostático. Si tienes descendencia afrocaribeña o eres afrodescendiente, tienen que empezar a hacerse las valoraciones a los 45 años. Okay. ¿Y el ultrasonido? Claro, ahí digo yo, mira, esto es un paciente que, aunque tenga un PSA normal, pero le toco la próstata, está un poco dura, pues mira, este es un paciente que tiene que hacerse una biopsia. Te doy un ejemplo sencillo, que hoy lo vi. Paciente venezolano, descendiente de españoles, que lo tuve hoy. Un antígeno prostático de 2, pero le tocó la próstata y está dura de un lado.
no me gusta, ¿no? Le mando a repetir el antígeno prostático, porque bueno, no lo voy a tomar una decisión con esto. Y me vuelve a venir el antígeno prostático en 2. Pero resulta que la resonancia magnética me reporta una lesión indeterminada. Las resonancias tienen un resultado negativo y positivo. Negativo si el resultado es categoría 1 y 2, y positivo si es 4 o 5, pero este tiene resultado de categoría 3. Entonces, este es un paciente que además tiene padre con cáncer de próstata y un tío con hiperplasia prostática. Mira, este es un paciente que se le ofrece una biopsia prostática. Y la única forma de diagnosticarlo es haciendo una biopsia. Perfecto. Y como dijimos la vez pasada, la PSA se hace dependiendo de los antecedentes mucho antes de los 40 años, si tiene antecedentes Si tienes valores familiares. importantes, por ejemplo, a veces se baja a 40 años la valoración cuando tú tienes un gen o unos oncogenes que son factores de detección ahorita de cáncer asociado al cáncer de próstata, que son los BRCA1 y BRCA2, ¿no? Entonces hay componentes familiares que tienen los BRCA2, sobre todo el BRCA2 para cáncer de próstata, BRCA2 realmente. Le decimos BRCA como abreviativo, pero es BRCA2. Y esos son pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer de próstata, y a eso los bajamos incluso a los 40 años, la Okay. valoración. Esos son los que se llaman los estudios genéticos. Exactamente, los estudios genéticos. Ahora, ¿y cómo hago para diagnosticar ya y estadiar el cáncer? O sea, porque eso Bueno, te da el diagnóstico de cáncer de próstata. Ahora, ¿cómo sé yo si ese cáncer de próstata tiene metástasis? correcto. Fíjate, el cáncer de próstata es un cáncer tremendamente complejo en su presentación, que habitualmente lo tratamos de hacer relativamente sencillo en el transmitir la información, pero tiene muchísimas aristas a las que uno tiene que contemplar. Por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una tasa de letalidad del 16% aproximadamente. Es decir, no todo el mundo que se enferma se muere. Más bien, la mayoría no se muere. Y esa tasa de fallecimiento de letalidad es a 15 años. Es decir, 86% de las personas que se enferman con cáncer de próstata dentro de 15 años están vivas todavía. Fíjate lo importante. Entonces, no todo el cáncer de próstata que se diagnostica es un cáncer de próstata agresivo. Entonces, en ese cáncer de próstata hay algunos que son agresivos y otros que no son agresivos. Y estamos enfocados en tratar de entender cuáles son las herramientas diagnósticas o las claves de los valores de antígeno prostático, los cruces entre el antígeno, el PSA, el tacto prostático, los resultados de la resonancia y otras pruebas que son pruebas que se hacen en orina, etcétera, para decir, mira, a este paciente no le hagas una biopsia y no le des un diagnóstico de cáncer de próstata, porque eso puede ser atormentante para un paciente. Porque hay pacientes que al tener un cáncer de próstata no agresivo, no hay que hacerles nada. Fíjate, se puede vigilar. Entonces, a esos pacientes, ahora estamos enfocados en tratar de entender quién es el que tiene el cáncer de próstata agresivo y a quién tratar y a cómo diagnosticar y a quién hacerle la biopsia precisamente para eso. Entonces, cuando hacemos el enfoque para dar un tratamiento al cáncer de próstata, obviamente, como todo tumor, el tumor puede estar localizado en la glándula, se puede esparcir en la zona de la región donde está la glándula o eventualmente puede tener metástasis a distancia. E incluso ya estamos tratando de manera diferente los que tienen pocas metástasis a los que tienen muchas metástasis. Entonces, eso que tienen poca metástasis lo llamamos oligometastásicos. Y esos tienen mucha mejor evolución porque tienen mucha menor carga tumoral que los que tienen múltiples metástasis. Entonces, se va cada vez empleando y complicando más la situación. Entonces, ¿cómo hago el estadiaje del cáncer de próstata? Con un tacto. Con el tacto, si yo tengo el diagnóstico de cáncer de próstata y la zona de la próstata está dura, yo creo que esto es un cáncer localmente avanzado. Pero, sin embargo, el estudio que me lo corrobora es también una resonancia magnética. Y esa resonancia magnética podrá detectar algunos ganglios, perdón, algunos ganglios que están en la región de la pelvis,
pero también se puede hacer una resonancia magnética de todo el cuerpo o una tomografía de todo el cuerpo para detectar si hay ganglios retroperitoneales, que son los sitios donde los ganglios, donde el cáncer de próstata puede dar metástasis o se puede diseminar. Y adicionalmente a eso, hoy por hoy hay algunas herramientas, ya la que siempre se usó fue el gammagrama óseo. El gammagrama óseo es una herramienta que nos detecta, es como una prueba de PSA, de tomografía, inyectan una sustancia que es radioactiva, se coloca dentro de una gamma cámara y se detecta dónde están los sitios que ese contraste ilumina, prende, ¿no? Y allí podemos detectar que hay sitios de metástasis, pero también esas metástasis hoy por hoy las podemos diagnosticar con otras herramientas. Hay unas tomografías especiales con contrastes nuevos que se llaman las tomografías con PET-colina, que son más precisas que el gamma-grama óseo, e incluso hay otras tomografías aún mucho más precisas, muchísimo más caras y que hay solo en pocos sitios en el mundo, que se llama el PET con PSMA, que es el ligando asociado a la membrana del antígeno prostático. Entonces, esas herramientas nos permiten maximizar y profundizar sobre el gamagrama óseo. ¿Qué es lo que pasa? El gamagrama óseo tiene una desventaja que depende mucho del valor del PSA. Incluso con valores de PSA por encima de 20, hay un diagnóstico de tumores de metástasis ósea de un 16% de los pacientes. O sea, no todos los que tienen por encima de 20 de PSA salen positivos. Entonces, a esos pacientes, a veces erróneamente, le damos un tratamiento local nada más y no le damos un tratamiento a los sitios porque no los hemos diagnosticado y entonces esos pacientes pensábamos que habían recaído de su cáncer y no, es que sencillamente no habíamos llegado a diagnosticar adecuadamente la presencia de metástasis. Estas herramientas que te he comentado, como el PET-colina, como el PET-PSMA, según el valor, son muy precisos a valores mucho más bajos de PSA, nos pueden ofrecer con muchísima precisión dónde están las metástasis óseas o ganglionares, o incluso pulmonares, o incluso hepáticas, que son extremadamente raros, pero que también las puede dar. Y en base a esos sitios de diseminación, yo puedo categorizar el tumor en un oligometastásico con pocas metástasis o con muchas metástasis y en base a eso tener tratamientos diferentes. Entonces, en definitiva, el diagnóstico de estadificación lo hacemos a través del tacto rectal, a través del valor del antígeno prostático, a través de las pruebas de la resonancia magnética y a través de las pruebas para diagnosticar metástasis. Obviamente, no todo el mundo tiene indicación de hacer pruebas para detectar metástasis. Yo puedo tener un paciente con 5 de antígeno prostático con cáncer de próstata y no requiere de hacer un gamagrama óseo si no tiene síntomas. ¿De acuerdo? Porque eso es otra cosa. El gamagrama óseo es muy válido y los valores que te dije antes son muy válidos para el cáncer de próstata que tiene metástasis en el hueso y que duele. Porque el que no duele no se detecta, ¿no? Entonces, allí es donde empezamos a complicarnos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos dependiendo de la estadificación? Y a grosso modo, si yo tengo una enfermedad localizada, solo en la próstata, reviso si es un tumor que es agresivo o no. Si es un tumor de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Entonces, los de bajo riesgo son los que tienen un PSA menor de 10 y tienen una escala de agresividad de las células que normalmente cada célula, la escala se llama escala de Gleason, que va del 1 al 5 y se detectan dos células que tengan alteraciones del 1 al 5, se suman, por lo tanto va del 2 al 10. Pacientes que tienen escalas de Gleason de 6 o menos, casi ahora nadie describe, ningún patólogo describe escalas de Gleason de 5, pero si tienen 6 o menos, con menos de 10 de antígeno prostático, esto es un paciente que se considera de bajo riesgo. Y lo observas. Y lo observo siempre y cuando tenga bajo volumen tumoral. Okay. Fíjate, me voy complicando cada vez más a medida que me preguntas algo, ¿no? Por ejemplo, ese paciente, yo le hice una biopsia y esa biopsia me dice
tiene un solo sitio donde usted detectó el tumor, un solo sitio, y ese sitio que normalmente la biopsia que hacemos es un fragmento de próstata que mide, hacemos muchas biopsias, pero ese fragmento que nos describen normalmente mide 1,5 cm y es de menos de medio milímetro de diámetro. Pues ellos dicen que en la longitud de todo eso allí es menos de 3 milímetros de longitud. Entonces yo digo, mira, un solo fragmento de menos de 3 milímetros de longitud, en total un volumen menor de 0,5 mililitros. Esto es un tumor de bajo volumen. Y un tumor de bajo volumen con un Gleason 6 y todo, yo sencillamente lo observo, lo vigilo, como bien dice. ¿Ves? Entonces, eso es la noción de hacer las cosas. Ahora bien, tengo un tumor localizado, de riesgo intermedio o riesgo alto, que sea localmente avanzado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un paciente que tiene que ir a un tratamiento activo. Entonces dependerá de muchos factores, pero fundamentalmente que la enfermedad esté solo en la próstata, yo puedo darle terapia focal, o sea, terapia directamente al órgano y hay varias formas de tratarla, ¿no? Y si eventualmente tengo localmente avanzado, ¿qué tengo que hacer? Entonces le doy probablemente neoadyuvancia, es decir, tratamiento antes de la cirugía. Algunos lo hacen, todavía no está bien establecido. Le hago el tratamiento al sitio donde está la próstata, ya vamos a hablar de qué tipo de tratamientos son localizados allí, y luego eventualmente un tratamiento adicional. Aquí tiene que quedar algo importante. No existe un tratamiento para el cáncer de próstata. El cáncer de próstata puede necesitar de múltiples enfoques y de múltiples tratamientos, tratamientos que son complementarios. Por lo tanto, no podemos considerar que si fallamos un tipo de terapia, este paciente es incurable. No, probablemente ese paciente requiera de una terapia. Por ejemplo, lo operamos y a pesar de la operación vuelve a tener una elevación del PSA, entonces lo que tenemos que hacer es darle radiaciones. Entonces probablemente después de esas radiaciones el paciente se cure. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos que desesperarnos. El tratamiento es complementario entre todas las modalidades que tenemos hoy por hoy. Ok, y en cuanto al tratamiento, la cirugía entonces, ¿cuándo está Entonces, indicada? bueno, fíjate, entonces ese paciente de riesgo intermedio o el paciente que tiene un riesgo bajo, pero tiene mucho volumen de tumor, es decir, que tiene muchas zonas tumorales que están afectadas, o una resonancia que nos diga algo diferente a lo que nos dijo la biopsia, eso es un paciente que puede requerir de la terapia en el sitio y entonces tenemos qué tipo de terapia tenemos para ofrecer de tratamiento curativo. Okay. En primer lugar, la cirugía, que es lo más antiguo. En segundo lugar, la radioterapia, y de la radioterapia puede haber radioterapia externa con haz de luz externo o una braquiterapia, que es se implantan semillas dentro de la próstata. Y lo otro que podemos hacer después de esto son las terapias focales. Entonces, bien, cirugía. ¿Cómo se hace la cirugía? Bueno, clásicamente una cirugía abierta o se hace por laparoscopia o se hace asistida por robot, laparoscópica asistida por robot. Hoy por hoy es el tratamiento que yo diría de elección en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Sin embargo, como la cirugía es un arte, pues usted si hace una cirugía radical de próstata abierta y la hace bien y sus pacientes tienen muy buenos resultados, pues puede seguir haciéndola, no tiene por qué cambiar. Pero obviamente no podemos cerrar los ojos a que la robótica ha venido a dar una mano importantísima a tanto al cirujano como a los pacientes para mejorar la tasa de éxito de esa cirugía. No solo desde el punto de vista oncológico, porque fíjense, la cirugía implica retirar la próstata de donde está, cortar la vejiga, cortar la uretra sobre donde está el músculo que es el esfínter, retirar la próstata, retirar las vesículas seminales y a veces algunos se retiran los ganglios y luego hay que modificar la vejiga para hacerla llegar donde está la uretra. ¿De acuerdo? Entonces, los nervios de la función eréctil, de la erección, para tener una buena erección, pasan justo al lado de la próstata. Entonces, a veces esos nervios se lesionan
bien sea por lesiones que hay que cortarlo para quitar el tumor completamente, o bien sea porque en la separación del tejido, porque esos nervios van dentro de una fascia, como de una capa que tiene la próstata, hay que separarlas, a veces se traumatizan un poco y se pueden lesionar. Entonces, ¿qué pasa? La cirugía tiene complicaciones. Las complicaciones más importantes de la cirugía, la más importante es la disfunción sexual eréctil que ocurre en más del 70% de los pacientes. Que ojo, también aquí pudiéramos quedarnos en un podcast hablando solo de disfunción sexual eréctil después de una cirugía radical, porque hay muchas cosas a tomar en cuenta. Pero bueno, en general, esas son las estadísticas, ¿no? El robot ha mejorado esas cifras. Lo otro que es importante y que más produce alteración de la calidad de vida de los pacientes es la incontinencia urinaria, que está entre el 10 y el 20% de esos pacientes. Entonces, obviamente, el hecho de que tú estés de pie y estés mojándote, te puedes quemar la piel, etcétera, eso produce incontinencia urinaria, eso es terrible para un paciente. Entonces, esas son cosas que puede producir la cirugía. Pero ojo, no solo la cirugía produce esto, también las otras terapias que damos en ese sitio tienen posibilidad de producir lesiones, bien sea en la erección, bien sea en la incontinencia del paciente. Como la radioterapia, por ejemplo. La radioterapia puede producir eso. Y además de eso, la radioterapia puede producir alteraciones gastrointestinales, malestar general, sangrado urinario, sangrado rectal, dolor pelviano crónico y además 5% de posibilidades de otros tumores. Aunque hay que reconocer también la radioterapia que se aplican ahora de manera moderna, que es la radioterapia IMRT y la 3D conformada, pero sobre todo la IMRT, tienen muy pocos efectos secundarios, pero los tienen. Y hoy por hoy, como los efectos de la radioterapia se van acumulando en el tiempo, hoy por hoy estamos viendo de las radioterapias viejas algunas complicaciones, como tumores de recto, como aparición de tumores de vejiga, o como sangrados rectales, o como sangrados de orina. Entonces, claro, son tasas bajas, son cosas, son poco frecuentes, pero existen. Y el paciente, obviamente, al principio está muy bien, pero luego en el tiempo pasan estas cosas. No, tampoco es un tema para uno decidir no la hago o la hago. Sencillamente que el paciente tiene que saber que a cualquier decisión que tome está enfrentándose a este tipo de efectos colaterales. Claro. Y la radioterapia siempre, la radioterapia se puede dar antes o después ¿cómo se llama? De la cirugía. O sea, tienes dos Mira, tipos. sí, bueno, hay de hipofraccionada, etcétera, eso es más complejo. Ok, También la radioterapia es un campo per se, ¿no? Pero la radioterapia fundamentalmente se debe dar, en caso de que se dé, después de la cirugía. ok. Se Y, puede dar como terapia única, es ok, decir, yo le puedo dar radioterapia a un paciente y no operarlo. ok. Antes se hacían operaciones después de la radioterapia, pero eran operaciones terribles, porque la radioterapia funde y Claro. adhiere, pega los tejidos. Hace más Entonces no hay difícil la otra forma. cirugía. Hace difícil y casi imposible. Y al final casi todos los pacientes terminaban con una colostomía que no podían después desmontar. Es decir, vivías toda su vida con una bolsa. Entonces, eso se llamaba cirugía radical de salvataje, que hoy por hoy hace mucho tiempo que no se hace. ¿De Ok. acuerdo? Pero lo que sí se recomienda es que si se va a hacer radioterapia, que o no se hace cirugía, o es para no hacer después cirugía, o eventualmente se puede hacer radioterapia después de haber hecho una cirugía. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que los bordes de la próstata que se extrajeron dicen que el tumor llega a los bordes de la próstata y eso se llama márgenes positivos. Entonces, pacientes que tengan márgenes positivos son susceptibles candidatos a recibir radioterapia complementaria para terminar de limpiar la zona de lesiones de algunas células que hayan podido salir de la próstata y que obviamente, habiendo hecho los estudios pertinentes, se demuestren que no hay metástasis en el resto del cuerpo y así se puede probablemente llegar a curar al paciente. ¿Y qué es la crioterapia? Muy bien. Entonces, te había hablado de radioterapia, braquiterapia y cirugía. Sí. Esos son tres tratamientos que están netamente en el medio del argot terapéutico, de las herramientas terapéuticas que tenemos. Luego, hay otro tipo de tratamientos que también son locales, que se consideran que son
experimentales, pero te digo algo, los dicen así experimentales, pero tienen 15, 20 años realizándose. Lo que pasa es que no tenemos una gran data de los resultados y son pacientes que son, ¿por qué no tenemos una gran data? Porque no a todos se le puede aplicar. Pero, por ejemplo, la crioterapia. La crioterapia es un método muy bueno donde se hace terapia focal. Y el hecho de haber llegado la resonancia magnética a decirnos exactamente en algunos pacientes dónde está el tumor, nosotros podemos ir solo a tratar ese tumor y lo podemos hacer con crioterapia. ¿Y qué se hace? Se calientan, se enfrían los tejidos, se colocan unas sondas que son como unos palillos, como unos pinchos que tienen en la punta un enfriador a través de un sistema, una máquina especial, y a través de un eco transrectal se ve dónde están, se mezclan las imágenes de la resonancia con el eco y se busca y se colocan esos pinchos directamente en el sitio del tumor. Y allí se enfría la próstata de tal manera que se quema. ¿De acuerdo? Se desnaturalizan las proteínas de las células y las células explotan. Entonces se hace una bola, realmente se ve impresionante, una bola de hielo en esa zona donde uno está haciendo la crío. Luego se calienta, se hace un ciclo de calentar y enfriar, y luego se le deja una sonda al paciente y luego de 7 días se le quita la sonda. El procedimiento, la verdad es que va muy bien, se queda un día hospitalizado y va muy bien. ¿Son buenos los resultados? Sí. En cada paciente que se escoja bien el paciente al que hay que aplicarle el tratamiento, los efectos son muy buenos, pero no podemos abusar de las herramientas ¿Y que tenemos. y los Incluso efectos con la secundarios? crioterapia, ¿ah? Los efectos secundarios. Los efectos secundarios están iguales que la cirugía, iguales que Bueno, la radioterapia. perfecto. Son efectos donde hay disfunción eréctil, esta vez sí es mucho menos. Por ejemplo, yo voy a enfriar el sitio más alejado a donde están los nervios. Ah, bueno, entonces ahí no tengo disfunción eréctil. Claro. A menos que yo enfríe toda la próstata o enfríe media próstata. Pero si yo enfrío solo el tumor, si voy a tratar solo el tumor, que por suerte puede que lo tenga, entonces yo lo que puedo hacer es solo tratar el tumor y probablemente no tenga mayores efectos secundarios. Pero si tengo que enfriar toda la próstata o media próstata, puede tener efectos secundarios. Y a este tipo de tratamiento también se asocia mucho el dolor pelviano crónico, de sentir una presión abajo, e incluso pueden haber fístulas, comunicaciones anormales entre la próstata y el recto, y a veces orinar por el recto, que ojo, pueden pasar en todos los tratamientos, incluso en la cirugía. Pero en la cirugía pasa en 1 en 1000 o 1 en 10.000 cirugías, en vez en la crioterapia, en la braquiterapia sobre todo. Y en el HIFU, que ya te voy a comentar qué es lo que es también, hay una tasa de alrededor de 6% de fístulas. Entonces, no son métodos inocuos, pero repito, hechos siempre con gente experta, en centros con experiencia, porque son terapias que no están ampliamente utilizadas por todos lados. Y en pacientes seleccionados, mira, eso es una herramienta estupenda. ¿De acuerdo? Okay. Luego tenemos el HIFU, que es el ultrasonido de intensidad, de alta intensidad, que es algo parecido a la crioterapia, pero en vez de enfriar la próstata, esta vez la calentamos. Y la calentamos a más de 60 grados centígrados. Y creamos el mismo efecto, un efecto de destrucción del celular, de destrucción del tumor, con la intención de que se trate el cáncer, se destruyan las células cancerígenas, y esas células cancerígenas, pues, no dejen de enviar PSA y se baja el PSA. Efectos secundarios son exactamente iguales a los de la crioterapia, y lo que te comentaba, 23% de disfunción eréctil, 10% de incontinencia urinaria, dependiendo de lo que trate, cómo lo trate, si me acerco o no al esfínter, o sea, son detalles técnicos, Okay. y el tema de las fístulas, que están alrededor del 5%. Pero el HIFU tiene algo adicional, que tiene una alta tasa de retención aguda de orina, y no es inocuo, está alrededor del 10%. De cada 10 casos que hago, puede que no puedan orinar esos pacientes y tengan que llevar permanentemente una sonda o eventualmente ser tratado de otra cosa. Entonces, fíjate, hay siempre detalles de cada paciente que me hacen pensar qué hacer en cada paciente, en cada escenario. Pero hay una cosa que es importante también, este tipo de terapias focales, como la crioterapia y la HIFU, no se pueden hacer con pacientes que tengan las próstatas muy grandes.
Entonces, ya ahí tengo una limitación, ¿no? Entonces, o reduzco el tamaño de la próstata o lo hago solo en pacientes con próstata que pesen menos de 40 gramos. Pero la edad promedio de diagnóstico de cáncer de próstata está alrededor de los 66 años. Y a los 66 años, casi la mitad de los hombres tienen hiperplasia prostática benigna. Por lo tanto, entonces, no va a ser fácil conseguir la combinación de un paciente que sea candidato para una crioterapia que tenga una próstata pequeña que pueda ser tratada adecuadamente. Pero ojo, se consiguen, se hacen, o eventualmente al paciente se le da hormonas para reducir un poco el tamaño de la próstata y luego se hace la crioterapia. Okay. Es decir, siempre hay una forma de ofrecer el tratamiento. Y en cuanto a la quimioterapia y terapia biológica, o sea, la inmunoterapia. Bueno, hasta aquí y todo lo que he explicado ha sido para tratar un paciente donde no tengo metástasis. ¿De acuerdo? Después, si nos sentamos a ser mucho más específico, pudiera también hacerle una cirugía a un paciente que tiene pocas metástasis. Pero bueno, en general, lo que hemos hablado ahora es de pacientes que no tengan metástasis. Pero el caso se complica cuando los pacientes tienen metástasis, obviamente, porque se complica la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es muy compleja. Entonces, ¿por qué es compleja? Porque, bueno, hay que considerar dónde tiene la metástasis y si las metástasis son sintomáticas o no y cuál es el valor del PSA. Porque si yo tengo un paciente con un valor de PSA, como lo he visto, lo vi una vez en el oncológico, de 15.000 de PSA, que es el valor más alto que yo he visto, pero creo que algún colega me ha comentado de un valor algo un poco más alto, pues obviamente este paciente se escapa de cualquier cosa que le puedas hacer, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes valores de PSA que no son muy altos, y aunque tengas enfermedad a distancia, enfermedad metastásica, sobre todo ósea, que es la principal sitio donde se van columnas y huesos planos, como son las costillas y huesos largos, entonces estos pacientes tienen opciones de algún tipo de tratamiento. Entonces ese tratamiento, ¿en base a qué se hace? En base a hormonas, a bloquear las hormonas, que de manera coloquial son el alimento del tumor. Entonces yo intento bloquear las hormonas y las intento bloquear con otras hormonas, que es la hormonoterapia. Entonces, de estas hormonas ahora hay por lo menos 8 en el mercado y se están desarrollando alrededor de 100 moléculas adicionales para tratar este tipo de pacientes con tumores que sean sensibles a las hormonas. Entonces, cuando yo le doy hormona al paciente, el paciente se mantiene muy bien y con PSA le hago bajar el PSA y le controlo el PSA durante muchos años. Y para esto hay estrategias para evitar que ese tumor que es sensible a las hormonas deje de serlo. Porque el problema es que cuando deja de ser sensible a las hormonas, es allí donde entra la quimioterapia. O entran hormonas nuevas para tratar de bloquear aún más al paciente, o si no responden, y es ahí donde se llama cáncer de próstata resistente a la castración, porque la castración es darle un tratamiento con hormonas para evitar que la testosterona actúe sobre la próstata y sobre los sitios metastásicos. Entonces, ese paciente que ya no responde a ese tipo de tratamiento con hormonas, entonces entra en juego la quimioterapia. Y de la quimioterapia hay muchos tipos de quimioterapia, pero los taxanos ahorita están muy bien. El tratamiento que se necesita para cuando el paciente tenga un cáncer de próstata resistente a la castración o que no responda a ningún tipo de hormona. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo pacientes así, empieza a tratarse la quimioterapia. Y la quimioterapia, empezamos con drogas que son ya mayores, como el docetaxel, y vamos cada vez aumentando a medida que el paciente va respondiendo o no al tratamiento. Pero ya cuando un paciente tiene un cáncer de próstata resistente a la castración, o ahora en este momento, hoy por hoy, es un paciente de mal pronóstico, porque es un paciente que ya nos está dejando casi sin mayores herramientas para poderle dar tratamiento. Entonces, este tipo de pacientes hacen dolores óseos. Y allí es donde, o hacen elevaciones muy importantes del PSA con metástasis a veces que no son dolorosas. Y yo tengo que evitar que esas metástasis duelan. Entonces, por eso doy tratamiento para tratar de frenar el PSA, porque el PSA además es el mayor factor
es como el disparador, la herramienta que permite que las células se dupliquen, porque es un factor mitótico, ¿no? Entonces se duplican esas células, entonces el PSA al tenerlo más bajo yo puedo controlar esa duplicación, siempre y cuando sea sensible a la hormona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese PSA disparado, tengo otras herramientas que hacer. Una de las herramientas que tiene 15 años más o menos, quizás un poco más, que está en el mercado, pero casi está en desuso, no está ni siquiera ahora aprobada aquí en Europa, fue la terapia biológica, que fue la llamada vacuna. La vacuna. ¿Qué hacían con la vacuna? Eran para esos pacientes que tenían PSA muy altos. Entonces, agarraban las células de los linfocitos T de ese paciente, las trabajaban en laboratorio para que esas células atacaran al PSA. Y pensaba que atacando al PSA podía yo controlar el PSA y podía controlar la metástasis. Sin embargo, eso no fue así, los resultados no han sido muy buenos y es una terapia tremendamente costosa. Por lo tanto, el Sipuleucel, que era la terapia biológica o era la vacuna, ya hoy por hoy, como te repito, aquí en Europa no tiene la aprobación para su comercialización, que en el nombre comercial es Provenge. ¿Y los efectos secundarios de la quimio y la hormonoterapia? Bueno, fíjate, es importante esa pregunta porque lo más frecuente que hacemos y aplicamos es hormonoterapia. Entonces, al bloquear la testosterona, pues vamos a tener una andropausia relativamente acelerada. El hombre no tiene una interrupción brusca de las hormonas como sucede en las mujeres con la menopausia. En el hombre se va instalando lentamente y por lo tanto la mayoría de las veces no lo percibe el hombre. Pero cuando se instalan las hormonas, entonces empiezan los sofocones, no todo el mundo lo tiene, pero sofocones, trastornos de cardiovascular, sobre todo del sistema hematológico, como puede ser anemia, trastorno del metabolismo, como puede ser hiperglicemias o de azúcar alto. También tienes hipotrofia muscular, se reduce la masa muscular y se reduce la masa ósea. Hay alteraciones del humor y todo eso. No a todo el mundo sucede, pero puede suceder. Incluso en algunos pacientes hay crecimiento del tejido mamario o hay dolor en las mamas. Todo eso puede suceder con el tratamiento hormonal. Entonces, hay herramientas también para evitar esos síntomas o medio tratarlos. Pero de estas cosas, una de las cosas más importantes y a tomar en cuenta es la posibilidad de que se produzca una desmineralización importante del hueso ya en una persona mayor que conduzca a una osteoporosis acelerada y a una fractura. Entonces, para eso, recuerda, el hueso ya tiene una metástasis, ya está un hueso que está debilitado. Y si además le quito hueso sano, tiene un pedazo de hueso malo y además si le quito el hueso sano, pues entonces empeora la situación. Entonces, para eso se utilizan algunas sustancias que son los bifosfonatos, que son sustancias que logran reducir un poco la expansión de ese tumor óseo que está teniendo el paciente como efecto de la metástasis ósea, evitar la reabsorción ósea para que se mantenga el hueso más fuerte del que pudiera ser, y adicionalmente en algunos pacientes esa utilización de esos bifosfonatos puede tener un efecto de reductor y de permitir desaparecer el dolor óseo. Fíjate todo lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente por delante. Como te dije la semana pasada, en el podcast pasado, recibí un paciente que tiene una metástasis de 15 centímetros en la tibia. Eso era un paciente para que tenía que recibir probablemente no solo bifosfonato, sino terapia local en la tibia con radioterapia en esa zona. Okay. E incluso para aquellos pacientes que tienen metástasis óseas dolorosas, que son muy importantes, de difícil tratamiento, es decir, le hemos dado una serie de tratamientos y no han servido, pues esos pacientes puede haber un tipo de tratamiento con radio 223, que es un tipo de tratamiento localizado, es un radioisótopo, es como un contraste, es una sustancia que llega hasta el hueso, es captado por el hueso y luego se le da radiación a esa zona y destruye la masa celular metastásica. Y muchos pacientes mejoran del dolor.
Lo que pasa es que esas son ya maniobras desesperadas. Claro. Son maniobras desesperadas. Un paciente que tiene una enfermedad tremendamente avanzada, descontrolada y que no podremos probablemente ayudar de manera efectiva. Bueno, y ahora una vez que sabemos sobre el tratamiento te voy a confesar algo, Teo. Yo creo que es bien complicado, bien complejo. Es bien compleja la toma de decisiones en cuanto al tratamiento de cáncer de próstata. Me quedé realmente, estoy impresionado porque yo creo que hace falta que el médico, el urólogo, tenga un conocimiento sólido sobre este tema para poder tomar la decisión más acertada, porque son muchas las posibilidades y además teniendo en cuenta las complicaciones que puede haber. Pues tú mencionabas que las complicaciones son, son pocas, pero fíjate, muchas veces nosotros los médicos hablamos y bueno, en general la gente habla de las estadísticas de manera muy fría, porque dice, no, eso solamente ocurre en un 10, en un 5%, 2% es muy bajo, pero es que para la persona que le sucede es el 100%. Correcto. No es el 2%. O sea, la persona que le sucede, que le ocurre la complicación, a ella no le interesa si eso ocurre uno cada 1000. Para él es el 100%. Entonces, digamos que, bueno, realmente es admirable el papel que ustedes juegan dentro de la medicina, los especialistas como tú, porque la toma de decisiones realmente no es nada fácil, nada fácil. Y fíjate que este tipo de tratamiento y este tipo de toma de decisiones siempre, o este tipo de pacientes, sobre todo los oncológicos, hay que llevarlos a comité de oncología, donde la decisión es Colegiada. de la discusión es el mostrar cuál puede ser el perfil de ese paciente y cuál puede ser el tratamiento que mejor se adapte a ese paciente. Porque como yo siempre digo, el paciente no se puede adaptar al protocolo, porque el protocolo es algo frío. En un paciente así hay que hacer esto y esto y esto. No, los protocolos se adaptan a cada paciente. Es decir, en un paciente determinado, yo le puedo hacer esto, pero no, resulta que no le puedo hacer esto, porque, por ejemplo, un paciente con 85 años, que hoy por hoy, oye, yo creo que la expectativa de vida, si vivimos bien y con suerte y más o menos sano, llegará a 100, ¿no? Con suerte. Pero las expectativas de vida son muy largas ahorita, sobre todo en Europa. Cada vez la gente vive gracias a la tecnología médica y a los avances, vive más. Quizás no sé si mejor, porque entonces empiezan a aparecer estas enfermedades de Alzheimer, todas esas Claro. cosas que, bueno, al final debilitan mucho la estructura familiar, ¿no? Y la alteran. Pero el paciente no puede someter a un paciente de 85 años a una serie de terapias pensando que se va a curar igual que uno de 70. Entonces, fíjate el detalle. Incluso, hoy por hoy, en cáncer de próstata, se dice que no tiene sentido pedirle un antígeno prostático a una persona que tenga una expectativa de vida de menos de 10 años o 15 años. Ojo, eso es el protocolo. Pero ¿qué sucede? En base a esas cifras, yo tengo un paciente de 70 años y como la expectativa de vida es 82, pues no va a durar 15 años, no le tengo que hacer un antígeno prostático. Pero resulta que ese paciente puede tener un cáncer de próstata, no le hago un antígeno y tiene 20 de cáncer de próstata, de antígeno prostático, y en 5 años hace metástasis y empieza a tener dolor, y entonces se desarrolla una enfermedad avanzada cuando pude eventualmente frenarla en su momento, de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces todo eso está en entredicho. Y eso, como todo en la medicina, lo que era bueno ayer, hoy no es bueno. Y lo que es bueno hoy, quizás mañana sea mentira. Entonces, hoy por hoy nos aplicamos, nos vamos nutriendo de esa gran base de datos que se está creando a través de todo lo que estamos aplicando para cada vez más hacer un tratamiento personalizado a cada paciente. Entonces, una de las cosas importantes, que es el mensaje también que hay que transmitirle a la gente, es que el cáncer de próstata se cura. Eso es una cosa importantísima. Como les dije antes, hay una tasa de letalidad muy baja, así como la tasa de letalidad, la cantidad de pacientes que se mueren por un cáncer de pulmón es muy alta y se acerca mucho al 100%. Hay pacientes con cáncer de próstata que esa tasa de letalidad llega al 15 o al 16%.
Por lo tanto, ese 15 o 16% que se mueren tienen posibilidades de vivir más y mejor a través de todo lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el paciente tiene un cáncer de próstata y, bueno, lo tratamos o le hacemos una vigilancia? ¿Cómo se hace el seguimiento? Una vez que le das Correcto. el tratamiento, ¿qué debo Ya hacer? le hice el diagnóstico. ¿Cada Ya le cuánto me hice el debo ver diagnóstico. contigo, Teo? Tú me operaste, me dieron después quimio y luego me dieron la hormonoterapia. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? ¿Cada cuánto me debes chequear y Entonces, cada cuánto me hago inicialmente, la PSA? ¿O es la PSA correcto. la mejor prueba para hacer seguimiento a un paciente con cáncer de próstata? Sí, fíjate, y todavía hoy el PSA es el marcador tumoral por excelencia, aunque no es el mejor, pero es el marcador tumoral por excelencia. Es el marcador que nos dice si la enfermedad está repitiéndose o no está repitiéndose, si está lo que llamamos los médicos recidivándose, si hay una recidiva de la enfermedad o no. Y es tan importante que prácticamente muchos pacientes que operamos y tratamos y tienen un valor de PSA por debajo de 0,2, cuando lo hemos tratado por cirugía, consideramos que ese paciente está curado. ¿Y cómo le hacemos un seguimiento? Bueno, le hacemos el seguimiento repitiéndole PSA cada cierto tiempo. En casi todos los protocolos de tratamiento, incluso en la vigilancia activa, que es una forma de tratar que no es tratamiento, pero es una forma de tratar, es una forma de vigilar y controlar al paciente, el PSA se repite cada 3 meses durante el primer año. Y si ese PSA no ha tenido variaciones de manera importante y está siempre más o menos al mismo nivel, pues se hacen luego seguimientos cada 6 meses durante los siguientes 4 años para llegar a 5 años. Y cuando se llega a 5 años, si están bien los valores, pues se hace un control anual. Muchas veces se dice que el paciente se le puede dar de alta a los 10 años del tratamiento inicial. ¿De acuerdo? Yo siempre tengo mi duda de darle de alta a un paciente que ha tenido un cáncer. ¿De acuerdo? Yo creo que es un paciente que hay que tenerlo allí, lleva 10 años con nosotros, ha estado allí, y yo creo que así como a la gente se le hace un nivel de colesterol y un nivel de azúcar cada cierto tiempo, pues en ese mismo pinchazo puede venir un antígeno prostático. ¿De acuerdo? Obviamente, eso a nivel de masa es un costo importante, eso lo entiendo muy bien. Pero a nivel individualizado, bien como lo dijiste tú, para nosotros la estadística de las complicaciones es un tanto por ciento y para el paciente es el 100%. En este discurso el PSA es igual. Un paciente que ya fue tratado, pues mira, si le hacen una muestra de sangre para un colesterol, una hemoglobina y ver cómo están las plaquetas, en caso que tenga una hipoplasia medular o todas esas cosas, pues mira, que le hagan un PSA para ver cómo está. Y eso lo puedes llevar adelante. Ahora bien, también hay algunos pacientes que hay que hacerle un tacto rectal, porque hay pacientes que cuando empieza la enfermedad a reproducirse, tenemos varias claves. Si se reproduce de manera rápida, yo pienso que esa lesión es una lesión que me está disparando PSA porque es una lesión metastásica, ¿de acuerdo? Porque, recuerda, si yo le acabo de quitar la próstata que tiene PSA, y ya no debiera tener PSA porque le acabo de quitar la próstata, si le hago un control y tiene PSA alto o empieza a subir, digo, mira, es que no estaba en la próstata, está en otro sitio. Claro. Bueno, en vez si el PSA empieza lentamente a través del tiempo a crecer, me da la sospecha más de que pueda ser una lesión local, una recidiva, una reaparición de tumor en la zona. Entonces, a esos pacientes les tengo que hacer un tacto rectal y a veces se les hace, obviamente, hay protocolos de hacer resonancia magnética, hay una serie de cosas más, PET-colina, PET-PSMA, todo lo que les habíamos comentado antes, ¿no? Pero así de simple puede ser el enfoque de esos pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando esa enfermedad se reproduce? Allí es donde entra en juego, si se reproduce la enfermedad, cuánto es el nivel de PSA por la que se está reproduciendo. Porque si yo tengo una enfermedad donde el PSA se mantiene, si fue tratado con cirugía, tiene que estar por debajo de 0,2 y si fue tratado con radioterapia, tiene que estar por debajo de 2. Pero entonces el análisis es, si yo ese PSA de un paciente tratado con cirugía lo tengo en 1 y se mantiene en 1, pues mira, quizá
no soy agresivo como para buscarle una enfermedad metastásica. Porque cuando tengo un valor de 1, el PET-PSMA, el gamagrama óseo y el PET-colina no son tan precisos en el diagnóstico de una metástasis. Entonces, fíjate cómo se complica el escenario, ¿no? Entonces, por eso que es el seguimiento importante de cada 3 meses cuando ese paciente empieza a tener una reaparición, una nueva aparición del PSA en la sangre. Dice, mira, aquí hay algo que no está yendo bien y tengo que buscarlo. ¿Y lo tengo que buscar cómo? Bueno, espero que ese PSA llegue a 2. Ahora bien, es más difícil seguir a un paciente que yo le haya hecho crioterapia o terapia focal o HIFU. Y dice, bueno, ¿y por qué es más difícil? Bueno, sencillamente porque mantiene la próstata. Y esa próstata que está allí, como estaba antes de ser tratado, está produciendo PSA. Entonces, esa producción de PSA, yo no te puedo decir cuál es el valor normal, porque si ese ese paciente le hizo una biopsia por un PSA de 4 y me dio un tumor y lo traté con HIFU y lo traté con crioterapia y ahora el PSA es de 3 y en 3 meses de 3,4 y en un año 3,8. Y yo digo, bueno, ¿será que es porque está reapareciendo el tumor o será porque está creciendo la próstata por una hiperplasia prostática benigna y eso es lo que me está haciendo subir el PSA? Entonces, obviamente, hay herramientas. Para entonces se vuelve a hacer una resonancia, se ve si reaparece una lesión. Se puede hacer algo que se llama el double time PSA, ¿no? Que es el tiempo de doblaje del PSA. Por internet conseguimos una fórmula y vamos poniendo la fecha del PSA y el valor a medida que se van dando en el tiempo, ¿no? Y luego le doy a calcular. Y en ese calcular me dice si ese double time PSA está por debajo de 3 meses, está por encima de 11 meses, y entonces allí tomo decisiones también al respecto. Es decir, tenemos mucho trabajo, aunque al paciente no le transmitimos todo lo que estamos comentándolo aquí, porque obviamente el paciente tampoco se va a agobiar de tanta información, ¿no? Uno tiene que tener también la empatía de saberle llegar al paciente y dejarle la información clara, ¿no? Pero hacemos un gran trabajo de análisis en base a lo que hemos leído, en base a las experiencias de los demás y muchas veces, bueno, sencillamente en esos comités oncológicos nos sentamos y entre la experiencia de cada quien logramos tomar una decisión adecuada para cada paciente. Ahora, y en cuanto al pronóstico y la sobrevida, ya dijiste que dependía sobre todo de la agresividad y del estadio en que esté Sí, el cáncer de próstata, ¿no? sí, el estadiaje y obviamente, como te dije antes, la tasa de letalidad. Uno tiene por principio que el cáncer de próstata va a matar a la gente y la verdad es que no es así. No es así. El cáncer de próstata se cura y se cura muy bien. Ok. Y ya para terminar, si tuve cáncer de próstata, tengo riesgo de padecer otro tipo de cáncer. Y tú mencionaste ahí que, digamos, no por el hecho solamente de tener cáncer de próstata, sino por el mismo tratamiento puede generar otro tipo de cánceres de órganos adyacentes, ¿no? Sí, correcto. Es así. Mira, en la literatura siempre se describen cánceres sincrónicos, Ok, donde hay la posibilidad de tener varios cánceres a la vez, pero no necesariamente comparten el mismo gen del cáncer de próstata. Como dijimos en el podcast anterior, la mayoría de los cánceres de próstata son aleatorios, ¿de acuerdo? No son genéticos, no dependen de una línea celular, ni dependen de un gen, de un cromosoma, ni nada. Entonces, la mayoría son al azar. Ahora bien, si, como dijimos antes también, hay alguna relación entre aquellos pacientes que tienen un gen que es BRCA2, BRCA2, donde familiares que tienen además cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de páncreas, pueden tener también cáncer de próstata. ok. ¿De acuerdo? Pero no es que si yo tengo un cáncer de próstata me va a dar otro. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Tengo un paciente ahora que estamos llevando y el señor tuvo un cáncer del riñón derecho y se le hizo una cirugía parcial
del riñón derecho donde se extirpó el tumor. Luego le aparece un cáncer de próstata. Luego le aparece un cáncer de vejiga. Se hace tratamiento del cáncer de vejiga. Luego aparece un cáncer de próstata. Se hace el tratamiento de cáncer de próstata. Y ahora tiene un cáncer de urotelio superior, es decir, de la vía urinaria que está dentro del riñón, pero del lado izquierdo, no del lado derecho donde había sido tratado. Entonces, fíjate, este señor ha tenido casi que todos los espectros del cáncer urológico. Ahora, tiene una línea celular y que un oncogen que se dispara. Muy difícil. Los orígenes son un poco diferentes, pero adicionalmente tenemos que otros cánceres tienen factores de riesgo también diferentes. Por ejemplo, el cáncer de vejiga tiene un factor de riesgo importante en los fumadores. Y en este caso, este paciente era muy fumador. El cáncer de riñón puede tener un factor genético importante cuando hay vinculaciones con los von Hippel-Lindau, pero también hay un factor de aumento de riesgo con el tabaquismo. Entonces, o sea, hay cosas que se solapan y que no podemos decir, porque no hemos hecho estudios genéticos todavía, que depende uno del otro. Pero en definitiva, como bien lo preguntaste, sí hay una evidencia que en grupos familiares donde haya cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de ovario, pueden tener también cáncer de próstata. Perfecto. Bueno, yo creo que cubrimos todo, Teo. Ya vamos a finalizar. Quiero aclarar para los oyentes y los videntes que el doctor Teodoro Di Capua no tiene ningún conflicto de interés que declarar, no trabaja para ninguna, para la industria farmacéutica, ni la industria que confecciona o fabrica ningún tipo de equipo. Es bueno aclarar esto. ¿Ok? Gracias, gracias. Así es. Bueno, quedamos para un próximo programa donde vamos a tocar, para que estén pendientes los oyentes y videntes de este podcast, sobre cáncer de testículo. Y sobre Muy todo, bien. consideramos importante, y me hizo mención Teo, que lo vamos a tocar porque es un cáncer muy frecuente en jóvenes. Correcto, así es. Y Entonces, sobre todo transmitir a la gente que se tiene que examinar. el autoexamen. Vamos a hablar de todo eso, entonces yo quiero que estén pendientes para que próximamente vamos a tocar ese tema que lo consideramos bien importante. Bueno, agradecerte de nuevo, Teo, tu presencia acá en Medicina y Algo Más Podcast, y Gracias. estamos encontrándonos Gracias pronto a ti. para cáncer Gracias a de ti por la testículo. invitación y la verdad que ha sido un placer compartir esta ventana de información porque disfrutamos y transmitimos información que pueda ser muy útil a la comunidad en general. Gracias. Tienes un gran reto y estás haciéndolo muy bien haciéndolo así. Gracias, Gracias. Alejandro.